Bienvenidos todos aquí al podcast de Contracultura. Qué gusto estar con ustedes hoy día de nuevo en esta jornada, cuando hoy día ya es viernes 16 de diciembre del año 2022. Brasil contra el nuevo orden mundial número 2 es como se va, el título que le vamos a poner a este programa es una continuación de otros trabajos que hemos venido haciendo. Los pueden encontrar aquí en Spreaker, en Spotify, están en la lista de reproducción. Y es probable que hagamos el intento también de sacar esta información por YouTube, pero vamos a ver. Pongan mucha atención. Lo que van a escuchar hoy día es un volcado de información, lo mismo que hicimos en el programa anterior, por eso les recomiendo el anterior. Un volcado de información de informaciones que están circulando en redes sociales, especialmente en grupos de Telegram en Brasil. Y por supuesto hemos filtrado, porque no es cualquier cosa la que compartimos con ustedes acá, hemos filtrado mucha información de esa información que parece confiable, que sigue una línea y que está dando cuenta de alguna manera de movimientos que se están haciendo dentro del país, que no son evidentes para la mayoría de las personas que a lo mejor no tienen conocimiento de algún tipo de estrategia militar o otras cosas y están esperando simplemente una declaración de las Fuerzas Armadas porque la condición del país en este momento es delicada. Pero hay muchas cosas pasando. La gente está frente a los cuarteles pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para que salven al país del crimen organizado. Esa es la situación en general. Recordemos que se hizo la diplomación de Lula, ¿cierto? Creo que fue el día 12. Y eso hace mucho tiempo ya venía molestando a los brasileros que no querían, por supuesto, un gobierno de una persona que había sido condenada. Y además miembro del Foro de Sao Paulo, no hay que olvidar esto, con muchos ministros que ha puesto en los cargos que prácticamente todos están manchados con escándalos de corrupción de niveles bíblicos a estas alturas. Bueno, para hablar de todo esto y mucho más, y para este volcado de información, y para ver qué es lo que se está configurando en Brasil, porque no les vamos a decir lo que va a pasar, pero qué es lo que se está configurando, cuáles son las tesis más probables de algunas cosas que puedan ocurrir, cuál es ese hilo conductor, y cómo se ha modificado la narrativa en estas últimas 48 horas. Se ha ordenado la narrativa dentro de prácticamente todos estos grupos que comparten información que además están siendo censurados por el STF, por el Supremo Tribunal Federal del Brasil, por esta dictadura de toga, como le dicen. Bueno, todo esto vamos a ver en este programa, por eso tiene que tener este tipo de introducción. Pero no estoy solo, me acompaña Juan Ignacio Valenzuela desde Brasil. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido de nuevo a esta nueva entrega, a esta nueva aventura, aquí en el podcast de Contracultura. Gracias, Carlos, por la invitación y como bien dices, es una verdadera aventura y apasionante. Increíble todo lo que está pasando. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Porque hay mucha información. Como yo te decía, no nos vamos a centrar en esa gran cantidad de información. Lo importante es que la gente está frente a los cuarteles. Lo importante es que la gente está pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para salvar el país del crimen organizado, ¿cierto? Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, todo este tipo de cosas. ¿Por dónde te gustaría comenzar tratando de poner en contexto el momento que está viviendo el país? A ver, la información es muchísima y voy a tratar de ser lo más escueto posible para que las personas tengan una visión bien precisa de lo que está aconteciendo. La orden, y esto es muy distinto a lo que se ha visto en manifestaciones en Perú o las manifestaciones que se produjeron en Colombia, en otros lugares del mundo, la instrucción de las redes sociales es que las personas vayan a los cuarteles militares, ¿ya? Las manifestaciones básicamente son ahí y las que se hicieron en Brasilia. Hubo algunos paros camioneros, pero los paros camioneros no interrumpieron el paso de los vehículos livianos. Entonces, este proceso que ha ido avanzando en todo este periodo, ya llevamos más de 40 días de manifestaciones, materia que ha sido absolutamente silenciada por los medios comunicacionales típicos y que
que a través de tu canal y a través de algunas redes sociales que tú puedes mencionar al final del programa, la gente puede atestiguar cómo esto ha continuado. O sea, hay videos, hay testimonios, en fin. Eso es una cosa. Ahora, ¿por qué los cuarteles? Los cuarteles porque es un lugar seguro. En los cuarteles las personas están siendo custodiadas, están siendo fotografiadas, están siendo filmadas y están siendo protegidas por los militares. Ujú. ¿Ya? Eso es súper importante. Segundo, es una manifestación a los 8.000 millones de personas del mundo para informarles de que las manifestaciones son pacíficas. Fijas, o sea, aquí no se están quemando vehículos, las personas no están saliendo a hacer ningún tipo de desmán. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿y esto qué pasó en Brasilia? Lo que sucedió en Brasilia fue clarísimo, donde estaban infiltrados grupos de black blocs, que son grupos anarquistas muy conocidos en Brasil, y tomaron prisionero a un cacique sereré. Entre paréntesis, los indígenas y todas las tribus indígenas en Brasil están contra Lula y la mayoría de ellos están en Brasil, y uno de ellos fue apresado, tú bien lo decías, inconstitucionalmente. Entonces se generó una sensación de parte de las personas que estaban ahí, y algunos aprovecharon y actuaron. Incluso se fueron identificados y la gran mayoría fueron apresados. Nótese que voy a repetir algo que dije hace algún par de minutos. Ujú. Las personas que están participando en las manifestaciones están siendo filmadas y fotografiadas, e incluso muchos militares han estado infiltrados dentro de los grupos de los manifestantes para que en caso de que suceda algo sean inmediatamente individualizados. Bueno, en horas fueron individualizados estos terroristas, estos anarquistas que quemaron vehículos, un bus, y fueron apresados. Y las fichas de estos personajes también fueron publicadas en redes sociales y fueron, obviamente, no por la prensa anarquista oficial que pertenece al mando del Supremo Tribunal, donde se da cuenta efectivamente quiénes fueron los que participaron y dejaron los desórdenes, y ninguno era, entre comillas, bolsonarista. En este proceso de Y inconstitucionalidad. perdona que te interrumpa ahí Sí, un punto, adelante. pero es clave eso porque la prensa nacional, ¿cierto? Inmediatamente, sin saber nada, sin saber quiénes estaban ahí, inmediatamente empezaron a decir que esta gente era de Bolsonaro, lo que se probó al final que era absolutamente falso, como dices tú, eran grupos infiltrados. Mira, era tan simple que era cosa de ver los videos de las personas. Primero, que estaban con máscaras de gases, o sea, con un bolsonarista que ha viajado a veces 12 y 15 horas para llegar a Brasilia y llevar una máscara de gases. La gente está viviendo en Brasilia en carpas donde apenas tiene lo mínimo para subsistir. Segundo, no estaban con las poleras típicas, porque se le ha pedido a las personas que tengan las poleras del país, que son las poleras amarillas o verdes. Entonces eran poleras negras o rojas, cualquier cosa, te fijas. Se encontraron vestigios de bombas hechas, bombas caseras para incendiar, o sea, todo un proceso tremendamente sofisticado. Incluso, típico de estos tipos que tienen problemas mentales, son débiles mentales, publicaron en redes sociales, ¿no es cierto?, lo que iban a hacer o lo que habían logrado conseguir, qué sé yo. Entonces, eso ayudó mucho a que la Policía Federal los apresara, ¿te fijas? Ahora, un tema que me parece dramático, que incluso medios de comunicaciones de distintos países, y yo los he visto, mencionan bolsonaristas. ¿Qué problema hay de que sean bolsonaristas? O sea, y segundo, ¿qué rastros hay de que sean bolsonaristas? O sea, las personas cuando fueron apresadas o cuando estaban en las calles gritaban Bolsonaro, no. Entonces, no tiene nada de malo. Entonces, hoy día ser bolsonarista es como ser trampista o como ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Papista, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo, es un personaje que sigue siendo presidente de la República de Brasil. Claro, mientras no sea de izquierda o globalista o progre, ¿cierto? Es malo y obviamente demonizan a la otra parte, destruyendo con eso la democracia. Dejemos eso bien en claro. Es clave lo que mencionas tú, porque en el programa anterior, creo que fue en el anterior, porque hemos hecho varios, pero en el anterior mencionamos esta posible amenaza de lo que significaría estas protestas en Brasilia y el riesgo que esto conllevaba, ¿cierto? Y era muy posible que se estuviera planificando una toma al estilo del Capitolio, lo que pasó en Estados Unidos, pero esto no resultó.
el tema de, a pesar de que trataron de incendiar el fuego apresando a este cacique, que es una historia prácticamente de película, no hay mucha claridad hasta el día de hoy qué es lo que pasó, para quién trabajan esas fuerzas que están ahí involucradas en esto, pero es clarísimo hasta ahora que esta estrategia no les resultó. Y todo lo contrario, les salió el tiro por la culata con esto. Fíjate que, volviendo al tema del cacique, tratando de demonizar la prensa internacional, estaba leyendo el Mercurio de Chile y que este cacique era un pastor evangélico, o sea, pusieron que era un pastor. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Que sea evangélico, ¿te fijas? Entonces era como nuevamente demonizar, claro, el lado religioso. Y las entrevistas que dio este señor, y yo las vi, y las pueden ver las personas que están participando en este programa, él dice, desde la cárcel, estoy aquí en cárcel, les pido por favor a todos los que están en la calle que no actúen con violencia. Nosotros somos pacifistas. Lo que hicieron conmigo fue inconstitucional y fue ilegal. No hubo ninguna razón para que me apresaran. Pero por favor, ustedes no reaccionen de forma violenta. Fíjate, o sea, ahí tienes un hilo conductor que no es visto por la prensa internacional globalista. Claro. Es que aquí el tema es que como es indio, ¿cierto? Nativo, digamos, porque indio es otra cosa, pero como es de alguna tribu nativa del Brasil, obviamente quieren descontextualizar el hecho de su pertenencia a una de estas tribus. Entonces, ese tema es clave porque el indigenismo está tomado, ¿cierto?, por toda esta ideología globalista hoy en día. Y los que se infiltran ahí son los comunistas. Entonces no les conviene bajo ningún punto de vista. Acuérdate que además los indígenas, en general los nativos, se juntan entre ellos, tienen su encuentro, tienen contacto entre los países, eso siempre ha sido así. Entonces es todo un golpe en la narrativa el hecho de que Alexandre de Moraes, que fue quien lo mandó a detener, hiciera esto, que además es prácticamente ilegal, ¿cierto? Porque hay otro tipo de leyes en Brasil para proteger a los nativos. Exacto. Y esa ley, qué bueno que tocaste ese tema, Carlos, porque resulta que Brasil está adscrito al Tratado de Costa Rica, donde Brasil, en el fondo, se tiene que someter a ciertos reglamentos internacionales en lo que es la protección a los indígenas. O sea, aparte de pasarse por encima la constitución brasilera, pasó por encima la constitución, elementos que tienen que ver con organizaciones internacionales como el Tratado de Costa Rica, y este caso ya subió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente para dejar en evidencia y en jaque la inconstitucionalidad hecha por el juez Moraes. Bueno, ese punto había que tocarlo para entender lo que pasó el otro día en Brasilia. Esto ya, como les digo, no resultó el hecho de que trataran de culpar a las personas de Bolsonaro, que llevan más de 40 días hasta ese momento protestando de manera pacífica. Jamás hubo un incidente de este tipo. Perdón, y no hay gente que se comporta de esa manera, tirando piedra, usando máscaras antigases, encapuchados y todo. Bueno, eso ya fue una mentira total y no resultó. ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que podemos ver ahora? Porque yo te digo que yo he notado, puedo estar equivocado, pero lo que he notado, y prácticamente tengo certeza absoluta de eso, es el cambio de narrativa que ha imperado dentro de las redes sociales en las últimas 48 horas. Me refiero a un cambio de narrativa en qué sentido, que ha habido un orden dentro de la información que se está entregando. Porque antes teníamos mucha gente tratando de investigar por su cuenta, viendo qué es lo que iba a pasar, ¿cierto? Preocupada del último chiste, compartiendo cosas que son irrelevantes de repente, prestándole oreja a un montón de gente que se decía patriota, pero también hay gente media rara ahí entre medio que no se sabe claramente cuáles son sus intenciones y que tampoco habían apoyado al presidente Bolsonaro desde un principio y que de hecho no le tienen mucha estima, como el caso de los intervencionistas. Entonces, todo esto estaba esta amalgama y también había mucha desinformación dentro de esta amalgama de información. Lo que quiero destacar aquí, y quiero que vayamos a ese punto,
es este cambio de narrativa donde ahora lo que está pasando, están apareciendo personas que tienen contacto con militares directos de alto rango y otras personas que están hablando de ciertas reuniones donde habrían asistido, de ciertos encuentros con generales de 4 estrellas. Y esa es la información que está predominando hoy día. O sea, le están diciendo a la gente, vaya a los cuarteles, no se concentre en tonteras, no vaya a la explanada en Brasilia porque eso se probó que era una trampa, siempre les dijeron eso. Y ahora hay un orden de la narrativa que ha cambiado mucho. ¿Qué opinas tú de eso? Y no sé si tienes la misma sensación que tengo yo. Sí, mira, es que lo que pasa es que para explicar eso, porque efectivamente lo que tú estás diciendo es muy concreto, muy macizo. Ahora, ¿por qué las últimas 48 horas ha ido cambiando la narrativa? Porque se han dado otros hechos que han provocado ese cambio de narrativa. O sea, pocos días atrás se produjo este asunto de Brasilia. Esto generó dentro de las personas que apoyan a Bolsonaro una sensación muy entrecruzada de muchos sentimientos. Ya no somos psicólogos ni psiquiatras para analizarlos, pero sí, para las personas que están escuchando pueden entender que eso que sucedió no fue trivial en el corazón de muchas personas. Luego de eso, Moraes aumentó la presión y en las últimas horas llegó a un límite de la irracionalidad, porque ya no es inconstitucional lo que está sucediendo, es irracional, que fue el mandar apresar, por ejemplo, a casi 200 personas por sus comentarios en redes sociales. Congelaron los fondos y las cuentas corrientes de un sinnúmero de personas solamente por el hecho de actuar antidemocráticamente. A ver, vámonos a lo concreto. Dentro de la Constitución brasilera, los actos antidemocráticos hay que probarlos. O sea, yo no puedo mandar a apresar ni a ti ni a nadie que esté escuchando el programa porque yo creo que estás actuando antidemocráticamente. Tiene que haber un proceso judicial. Eso no se hizo. Incluso 2 diputados federales de Espíritu Santo entraron en sus casas con el fin de allanarlas y encontrar material para poder llevarlos a tribunales. O sea, ¿con qué prueba? O sea, ¿dónde está el fuero de estas personas que hicieron comentarios y son perseguidos actualmente? Entonces, esta sensación de angustia que está recibiendo el ciudadano común de la calle, de sentirse que por haber participado en una manifestación, porque es lo que sucedió en la mayoría de estos casos, gente que participó físicamente al frente de un cuartel o hablando en redes sociales, en este momento están siendo llevados a prisión. Junto con lo del cacique, que en un momento fue como un hito, y esto generó un reguero de pólvora dentro de todo el mundo indígena, y esa gente está en este momento a punto de explotar, porque uno de sus pares está en este momento enjaulado inconstitucionalmente. Entonces, todo este movimiento es una bomba de presión que está inflando un globo muy grande, y la gota que rebalsó el vaso, que lo comentábamos previo al programa, era cómo Moraes en televisión ayer, en forma jactanciosa, con una sonrisa de oreja a oreja, decía que aún faltaban muchas personas más para ser enjauladas y meter multas. Multa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, tú estás percibiendo, yo estoy percibiendo, y la gente que está trabajando con nosotros, nuestro equipo, está viendo cómo efectivamente se produjo un cambio de narrativa. Y perdone que me haya extendido en esta pequeña introducción. Es fundamental lo que estás diciendo tú, porque hay que poner todo esto en contexto. A todo esto, Alexandre de Moraes, a quien te refieres, es, para los que no vieron nuestros programas anteriores, es el mandamás, ¿cierto?, de esta organización, el STF, que es el Supremo Tribunal Federal, para que la gente lo vea, para que sepa, es un juez que está dando la vuelta al mundo, su imagen ahora por la locura ya a estas alturas, ¿cierto? Está en una especie de surto, tratando de llevarse preso a todo el mundo, y sin ningún debido proceso, como dices tú. Aparte de estas cosas que te estoy mencionando, en este momento se está hablando de procesar a Bolsonaro, de impedir su reelección, de enjuiciar a Michelle Bolsonaro, la esposa de él. Por favor, la señora de él lo único que hace en acciones sociales. Y es una dama que, aparte de ser estupenda, de buena moza, es encantadora. Es encantadora. Y un sinnúmero de diputados y senadores que fueron electos, que tienen que asumir el 1 de enero, en este momento están en posibilidad de no asumir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Brasil? Las personas que están viendo este
vendaval de noticias en los medios, en globo lixo, globo basura, como le dicen aquí en Brasil, Sí. que esta red de comunicación, están viendo cómo las casas, los hogares están inundados de estas noticias que están generando una aflicción muy grande a las personas, la sensación de decir, ¿qué, qué está pasando con mi país? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de dictadura? Entonces, estas narrativas que están apareciendo son personas que algunos están dando sus caras, otros están dando sus audios, tienen en común denominador de poder explicarle a las personas comunes y corrientes de que todo esto ha sido desde el principio, desde que Bolsonaro asumió el poder, incluso antes, el momento en que tuvo este atentado de asesinato y que estos jueces además declararon libre e inocente al asesino sin encontrar nada adicional ni nada malo en ello. Todo este proceso ha sido ha sido archivado. Archivado. Todos los procesos que se han hecho han sido, la palabra archivado suena como guardado, no, han sido archivados en el sentido de que se ha llevado un histórico, ¿no es cierto?, de reacción y de acciones contra Bolsonaro. Y existe una frase que yo creo que todos la he escuchado mucho aquí, que dicen que es de Napoleón, que dice: no interrumpas a mi enemigo mientras se está equivocando. Es una forma de decir, ok, sigan reaccionando, sigan haciendo cosas, que todo lo que ustedes digan o hagan será usado en su contra. Entonces, los próximos pasos son claves justamente en el análisis de todo esto que está sucediendo, porque todas esas inconstitucionalidades, todas estas ilegalidades han sido entregadas a todos los medios de comunicación del planeta. Señora, señor, que usted está escuchando este programa, sepa bien que ese medio de comunicación que está en su país ya recibió un pendrive del gobierno de Bolsonaro explicando lo que está sucediendo. Y estamos prontos a vivir una situación muy delicada y se están dando señales muy interesantes. Dale, Carlos, creo que en este punto tenemos mucho que hablar, pero quiero que ayúdame a ordenarme. Sí, porque todo esto es, si ustedes se fijan, todo esto es prácticamente una introducción para llevarlos al momento que está viviendo hoy Brasil. Hoy, cómo llegamos, cómo se llegó a esta situación. Ahora, hay un hilo, si me permites ir a ese punto, porque quiero llevar esto de manera lo más ordenada posible dentro de este vuelco de información que, les repito, es muchísima la que está circulando por ahí. Pero hay una narrativa que se está instalando y que están instalando las personas que están relacionadas a las Fuerzas Armadas, muchos de ellos. Otras personas que se nota por la manera de hablar, que tienen contactos con altos niveles, tienen acceso a altos niveles de información que la mayoría de la gente, ni usted ni yo, manejamos. Y además tienen conocimiento de lo que están hablando. ¿Ya? Tampoco se detecta en estas personas un interés de desviar la narrativa y sacar, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es la desesperación en este momento de la gente de Lula, sacar a toda costa a la gente de los cuarteles. Tampoco se percibe eso que podría ser el engaño, ¿cierto? Una cosa tipo cubano, que digan no hagan nada, ya está todo listo, váyanse de vuelta hacia la casa. Y saque su paquete de palomitas de maíz o de pipoca. Entonces, está toda esa narrativa que les decíamos que se está instalando, que habla de muchas cosas interesantes, como por ejemplo explicar todos estos movimientos militares que se han visto en el Brasil, y creo que nos podemos detener y extender aquí en algunos de los puntos que se van repitiendo entre todas estas diferentes personalidades que están hablando. Algunos de ellos incluso son militares y están todos como entregando una pieza del puzzle. Se habla que estos movimientos militares, ¿qué te parece si partimos por ahí? Esos movimientos militares se habrían producido primero para asegurar las fronteras del país ante una eventual agresión externa. Se habla que los organismos de inteligencia brasileños ya habrían detectado este intento en caso de que el señor Lula intentaran apresarlo, ¿cierto? Y que el Servicio de Inteligencia Brasilero habría detectado estas posibles amenazas. Entonces lo primero que es, obviamente, que tienen que hacer es asegurar las fronteras. Me imagino que, por supuesto, la infraestructura crítica, si no, recordemos lo que pasó bajo circunstancias similares, lidiando con el Foro de Sao Paulo en Chile, donde costó mucho el tema de la infraestructura crítica, y también la intervención en los morros y en las favelas en distintos puntos, que se circularon muchos videos. Algunos, ojo, eran antiguos, pero habían otros que daban cuenta de una intervención en estos morros para tratar con estos movimientos muy complicados como el MST,
que son brazos armados en realidad y son guerrillas, ¿cierto? Entonces, ¿eso te parece a ti que tiene lógica esa explicación de los movimientos de los militares, que se han visto videos circulando por todas partes y eso es real? O sea, los militares se han movilizado y obviamente esa movilización tiene un sentido. Sí, voy a decir una cosa que es muy delicada, Carlos, eh, para tratar de explicar esto desde un ángulo que espero que se entienda bien. Hace pocos días atrás hubo un escándalo de un grupo de diplomáticos brasileros que filtraron información contra Bolsonaro para gobiernos extranjeros, ¿ya? Esta noticia apareció incluso en medios de comunicaciones no de derecha, sin duda, en un medio que se llama metrópolis.com, ¿no es cierto? Que es un canal, insisto, que no es de derecha, donde Bolsonaro, esto se descubrió, aquí hablan de Plan Alto, que podría ser como el paralelo a la casa principal de gobierno. Plan Alto descubrió que estos diplomáticos habían traicionado a la patria y fueron destituidos de sus cargos y fueron nombrados 13 nuevos embajadores. Uno podrá decir, ok, una noticia más. Sin embargo, esta noticia más, que es gravísima claro. Para cualquier persona que esté escuchando este programa, nuestros amigos de México que están en Estados Unidos, en México o en Centroamérica, en Sudamérica, que tu gobierno haya tenido un grupo de 12 funcionarios representantes del país traicionando a la patria, filtrando información. Entonces, a ver, fíjate que es lo siguiente, Filtrando Carlos. información que pone en Hubo una jaque investigación. la seguridad nacional del país. Exacto. Y Exacto. Eso es deja traición a la patria. a todos los brasileros a merced de, por ejemplo, un ataque o ya sea cibernético, un bombardeo, lo que sea, pero están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, de lo que está de moda ahora, ¿cierto? Vender los países con los ciudadanos adentro. Sí. Y quiero seguir en esa línea de pensamiento, Carlos, porque es fascinante este punto. Entonces, dentro de los países donde se filtró la información, voy a dejarla ahí nomás, fue Francia. Fíjate, no voy a seguir porque se va a prestar para especulaciones, pero hay otros países envolvidos donde embajadores de Brasil filtraron información privada y confidencial del gobierno de Brasil a los gobiernos de esos países. Sigamos la línea. Tú mencionaste Chile, y la voy a hacer cortita. Uh-huh. Piñera reconoció en un momento determinado, en una entrevista que hizo en diciembre del año 2019, que él tuvo información de que iba a recibir ataques. Aquellos que estén escuchando este programa pueden buscar esa información porque está en YouTube en esa entrevista que se hizo en un canal nacional. Uh-huh. Pero dentro de esas informaciones, dentro de los países que entregaron información de los ataques que iba a recibir el gobierno de Chile, fue Brasil. Es decir, los sistemas de inteligencia de Brasil son tremendamente sofisticados. Hay videos que uno también puede bajarlos de YouTube de guerrilleros venezolanos dando instrucciones en Chile de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer después del 19 de octubre. Entonces, estamos dándonos cuenta de que hemos sido infiltrados y Brasil no es menos ni más que Chile en el sentido de ser estratégico. Estamos siendo infiltrados por gobiernos internacionales. Nótese con la filtración de información confidencial, con guerrilleros, porque Brasil tiene una extensísima frontera con prácticamente toda América Latina, exceptuando Chile y Ecuador, donde se pueden infiltrar guerrilleros de todo calibre. Los armamentos que se han encontrado en las favelas son armamentos de guerra. Para enfrentar un ejército. Y no son precisamente... Eso es claro, para enfrentar un ejército. No a los narcotraficantes del frente, no para defender el negocio, ¿cierto? No, es para enfrentar un ejército. Es para enfrentar un ejército. Incluso hay lugares en Sao Paulo y en Brasil que no pueden sobrevolar helicópteros de guerra o helicópteros policiales porque tienen miedo a ser alcanzados por sistemas de proyectiles tierra-aire. Entonces, estamos hablando de grupos que no estamos hablando de grupos de delincuentes normales de droga, estamos hablando de gente tremendamente bien armada. Entonces, las acciones que está realizando en este momento el ejército de Brasil es justamente movilizar tropas
ante posibles ataques extranjeros, ¿no es cierto? Yo creo que ahí abre la conversación a la siguiente etapa, pero cerrando un poco este aspecto, ¿no? La inteligencia de Brasil es una de las mejores inteligencias probablemente de América Latina y tiene claro la infiltración a través de la forma regular o irregular, inmigrantes o de turismo, de personas que están actuando dentro de Brasil hace mucho rato. Ella ya tiene la experiencia del Foro Sao Paulo. El gobierno de Brasil durante los 14 años de los gobiernos petistas participó activamente en el financiamiento de países que tienen narcodictadores, como por ejemplo el de Cuba o el de Venezuela, con entregas de enormes cantidades de recursos económicos y también para Bolivia, y el temor justamente que todas esas fuerzas se vuelquen contra Brasil en estos momentos para proteger, en el fondo, este narcodelincuente que se llama Lula, que no tiene currículum, tiene prontuario, y que no perdamos de vista que fue nombrado en sus funciones como presidente de la República próximo por el Supremo Tribunal, por el juez Moraes, que fue el mismo que lo liberó de la prisión y que además fue nombrado por Lula. O sea, estamos viendo que hay una cadena de acontecimientos. Claro, y que antes hay una cadena de acontecimientos que se vienen dando. Dile. Claro, y que antes lo trató de corrupto también, porque ahí es una historia que nadie entiende. Pero yo creo que has hecho una explicación en el tiempo limitado y acotado que tenemos. Creo que ese punto queda bastante claro. El Brasil podría estar esperando, eso es lo que se ha hablado, podría estar esperando una agresión externa en este momento. Y no solamente externa, sino que también la activación de ciertos grupos adentro, si es que Lula es tomado preso, ¿cierto? Vámonos al Perú, po. ¿Qué está pasando en el Perú? Yo ayer me quedé dormido viendo lo que estaba pasando en el Perú y es una cosa de película, ¿cierto? Hay grupos que se han activado inmediatamente ante la detención de Castillo, ¿cierto? Y ¿qué están haciendo? Lo mismo, sembrando el terror, sembrando el caos. Yo creo que esto ya está, la gente se está dando cuenta, porque es el mismo modus operandi en todas partes. Entonces, por supuesto, Brasil espera lo mismo, ¿cierto? Que se activen zonas de conflicto, probablemente los morros, las favelas, donde está concentrado estos grupos que son guerrillas paralelas, que se espere, ¿cierto? Una reacción de parte de ellos y lleven al país al caos. Entonces, esta movimentación de las tropas, este movimiento de las tropas, tendría por objetivo justamente asegurar la frontera, prepararse ante una posible agresión externa. También me imagino que resguardar la entrada y salida de personas, una serie de cosas, y también resguardo de infraestructura crítica y puntos donde podría haber conflicto. Entonces creo que eso tiene lógica nosotros estamos haciendo una traducción en el fondo de información que es de dominio público. Más algunas fuentes que tenemos, pero es información de dominio público en general. Así que eso estaría más o menos explicado por qué estas tropas están en la calle. Mucho se ha hablado también de la parte legal de esto, que me gustaría detenerme un momento ahí. Hay un audio muy interesante que explica más o menos todo este proceso y que da cuenta de una coordinación, de una inteligencia, de también ese factor clave que nombraste tú. El ejército brasilero con Bolsonaro ha invertido muchísimo en investigación, desarrollo, tecnología, en formación. Son pioneros en este momento, me imagino, por lejos en América Latina en esta área. Entonces hay una preparación para escenarios de conflicto no convencionales que yo no veo en otras partes del continente, donde prácticamente se lo ha pillado con los pantalones abajo. Creo que Brasil en ese sentido lleva la delantera, y por la información que se está filtrando aquí se está dando cuenta de una preparación, vamos a decir hasta ahora, por lo que podemos ver, para no dar falsas expectativas, pero una preparación muy, muy acabada, muy, muy inteligente. Y lo que más me llama la atención, una conciencia del escenario global que enfrenta el Brasil. Las fuerzas que hay detrás de la toma del Brasil, ¿cierto? ¿Por qué les interesa tomar el Brasil? Porque el Brasil es una pieza para este nuevo orden mundial, una pieza clave que produce alimentos, que si es un país que queda a la deriva de este nuevo sistema,
por supuesto puede cambiar el mundo y puede inspirar a otros países y además puede ser autosustentable, lo que no les sirve. Un país que tiene una gran capacidad de producir alimentos, etcétera, cosas que hemos hablado en otros programas. Pero me parece que todo eso es clave, el entendimiento que tienen de quién realmente está detrás de la acción. Incluso se habla de los globalistas y que esto sería un movimiento que se está generando en Brasil para inspirar a otros países que están a punto de dar el salto y cuya población se está dando cuenta realmente de lo que está pasando en el mundo. Eso no es un tema menor, amigo mío. No, y quisiera agregar una cosa, porque siempre mencionas tú Sao Paulo o la favela de Río. En Brasil está muy bien distribuido el concepto de células dormidas en distintos lugares en casi todo el territorio. Uno de ellos es un grupo, bueno, hablamos de los Black Blocs, ¿no es cierto?, que son grupos anarquistas tipo Antifa, claro. Antifa, ¿no es cierto? Pero hay otros que son los movimientos sin tierra. Y los El movimientos MST. sin tierra están distribuidos exactamente, los movimientos sin tierra. Y explicando brevemente, los movimientos sin tierra son personas que atacan tus propiedades diciendo que tu campo, tu hacienda, el año pasado no produjo nada, entonces ellos tienen todo el derecho a tomárselo. Y hasta el gobierno de Lula, esta gente estaba absolutamente protegida por la ley y te quitaban el campo. Durante el gobierno de Bolsonaro se judicializó y se impidió que estos movimientos de estos personajes continuaran con sus procesos de expropiaciones ilegales. Y esta gente, luego del triunfo, entre comillas, de Lula, se reactivó y está comenzando a generar enormes conflictos. No olvidemos que Brasil es un país prácticamente deshabitado, tiene 215 millones de habitantes, pero es el sexto país en territorio en el planeta, entonces gran parte del territorio brasileño hoy día está deshabitado. Entonces, tomarse un campo, una hacienda, es relativamente sencillo porque muchos de ellos están lejos de lugares de control o policial. Entonces, la verdad es que muchos facenderos brasileños se sienten descubiertos en este tema. Y sobre los temas de la acción militar, yo quiero dejar en claro una cosa. Estamos hablando de que la institucionalidad brasilera, ¿no es cierto?, comprende la activación de la fuerza militar basada en un principio constitucional, ¿no es cierto? La Constitución de Brasil entiende los 4 pilares y Bolsonaro ha repetido hasta el cansancio que él no va a hacer nada ilegal ni nada inconstitucional. Y quiero recalcar ese tema. Y las 4 fuerzas son la presidencia, el Congreso, tenemos las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. En este momento el Congreso está cooptado, no se atreve a hacer absolutamente nada. Aquí hablan del rabo preto, o sea que tener se podría traducir como tener la cola pierna. Claro. Porque gran parte de los opositores al Supremo Tribunal en este momento tienen acciones contra ellos que están pendientes de ser activadas por el Supremo Tribunal, entonces no se atreven a decir nada que contravenga lo que el Poder Judicial eventualmente pueda hacer contra ellos. Tenemos a un gobierno saliente como el gobierno de Bolsonaro, tenemos, y por otro lado, el Poder Judicial que está absolutamente corrupto, que está en este momento realizando actividades que van en contra de las otras acciones. Entonces, las Fuerzas Armadas no pueden activarse en Brasil bajo la lógica de lo que hicieron otros países en América Latina. Brasil tiene una historia muy interesante, el año 64 al año 86 me parece que estuvieron gobernando, pero el gobierno era, entre comillas, se podían hacer elecciones de gobernador, elecciones de diputados, elecciones de senadores. Lo único que no se podía hacer en ese periodo era elecciones para presidente. Entonces, la lógica de un gobierno militar brasilero funciona distinto. Ahora bien, el pueblo no está pidiendo que las Fuerzas Armadas gobiernen el país, está pidiendo que Bolsonaro, como comandante en jefe, active constitucionalmente que las Fuerzas Armadas pongan orden sobre esta situación sin destruir el Congreso, sin destruir el Poder Judicial, ni nada por el estilo, sino que es poner orden sobre la lógica de que el país se encuentra frente a una agresión internacional, como ya lo hemos dicho hasta hace algunos minutos, que ya hay pruebas de eso, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que el peligro que significa que estas células que en algún momento se reactiven en Brasil, que probablemente se van a activar dentro de los pocos días más, las fuerzas militares apoyen a la pacificación de lo que podría eventualmente suceder. Ese tema es clave.
mucho se habla de que esto tendría la manera en que encararían esto, porque es clave lo que tú estás diciendo. Aquí no vamos a ver si esto sucede, si hay una intervención por parte de las Fuerzas Armadas, no vamos a ver lo típico, ¿cierto? Y me refiero por lo típico como que todo se concentra en los militares, que a lo mejor lo que la gente está imaginando. Hay versiones que ya son varias siguiendo la línea de lo que estamos hablando, de gente que parece saber absolutamente lo que está hablando, que esto se haría todo, si se produce esto, bajo el paraguas de la seguridad nacional. Algo que tú mencionaste antes también. Seguimos el hilo conductor, si te fijas. Y que las Fuerzas Armadas, dentro de las atribuciones, especialmente el Supremo Tribunal Militar, tiene todas las atribuciones para poder considerar todo lo que ha pasado en el Brasil en este último tiempo. Las irregularidades en las elecciones, esta gente que mencionaste tú que también habría entregado secretos de Estado, el tema del STF, del STE, todo esto dentro de un marco de seguridad nacional. Y esas versiones dicen que aquí lo que vamos a ver es que les apliquen la ley a ellos mismos, a los que han violado la ley, que les apliquen la ley de manera fulminante, ¿cierto? Y que para que no se hable de golpe afuera y nadie pueda salir con esa narrativa, lo que van a hacer, les repito, esto es información que se ha ido recibiendo, no hay una confirmación de esto, solamente el tiempo lo dirá, pero que todo esto se va a tratar como un tema exclusivamente de seguridad nacional. Si eso es así, a mí me parece una estrategia sumamente sofisticada, sumamente inteligente, que además está tratando con todo este potencial, ¿cierto?, de cómo va a explotar esta noticia afuera si es que las Fuerzas Armadas intervinieran en Brasil. Entonces estamos hablando de que aquí parece haber una estrategia muy sofisticada que, como decías tú, y que además se han visto acciones concretas. O sea, los documentos se han presentado, se ha activado además una serie de procedimientos jurídicos que están ahí, están en carpeta, hay una serie de órdenes, hay una serie de investigaciones en curso. Entonces no podemos hablar que aquí es parecido a lo que pasó en Estados Unidos, donde solamente la gente de QAnon estaba interpretando, ¿cierto?, los cuadros detrás de Trump o el escritorio, para tratar de encontrar este ajedrez el 5D chess, ¿cierto?, este ajedrez de 5 dimensiones. Aquí estamos viendo acciones concretas que dan cuenta de que se está trabajando, pero obviamente la opinión pública está esperando un comunicado, algo que le digan lo que está pasando, o que ya se tomó acción, pero no se dan cuenta de que esto ya está sucediendo hace mucho tiempo. Por eso están las Fuerzas Armadas desplegadas, por eso están las fronteras custodiadas, por eso se intervinieron los morros, y parece que quedaría aparentemente esta parte judicial. No sé qué opinas tú de eso. Permíteme, sí, por favor. Sí, permítame interrumpirte, que aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que alguien que no ha visto los programas tuyos anteriores, podría no entender algunas cosas. Vámonos por lo simple. Han sido llamados a reservas y hay constancia real y concreta a prácticamente todas las personas que hicieron el servicio militar el año anterior. Hay un contingente gigante de personas que hicieron el servicio militar y que son reservistas y que están nuevamente volviendo a los cuarteles para pedir ser reclutados. Existe un movimiento importante. Eso no tendría sentido, ¿no es cierto?, si no hubiera algo más atrás, ¿ok? Ahora, el origen de todo esto, aparte de estar, ¿no es cierto?, nombrando a un delincuente procesado como presidente de la República, o sea, los brasileños, alguien podrá decir, ¿cómo serán de tontos estos tipos que eligen a un corrupto y un delincuente? No, los brasileños no eligieron a un corrupto y un delincuente porque existen antecedentes lo suficientemente claros para demostrar que eso no fue así. Y para que tu programa no sea baneado, voy a hablar un poquito en código, explicando un poquito lo que pasó. Todo esto se desarmaría
de forma rapidísima, en forma instantánea, si el Supremo Tribunal Electoral, cuyo presidente es el mismo del Supremo Tribunal Federal, el señor Alexander de Moraes, hiciera algo que está en la Constitución, que es entregar los códigos fuentes del voto electrónico. Si en este momento se entregaran los códigos fuentes, de acuerdo a lo que dice la Constitución, se acabó la historia y este programa estaríamos hablando probablemente de cocina, y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Todo esto se enredó porque se ocultó algo que es constitucionalmente claro. Las elecciones tienen que ser transparentes y está escrito en la Constitución. Y detrás de eso, aquellas personas que no han visto tus programas anteriores pueden recabar con más detalle esto que estoy comentando ahora, pero en el fondo es el meollo, es el centro del punto. El kit del asunto, claro. Se desarma todo. Todo. Exacto. Es que lo que hablamos... Todo se desarma, sí. Lo que hablamos en programas anteriores, si lo que tiene que hacer Lula, vamos a volver a repetir, ¿cierto? Lo que tiene que hacer Lula es dejar a la gente de Bolsonaro como unos locos que no respetan la democracia, que están hablando puras estupideces, y eso lo puede hacer liberando el código fuente, ¿cierto? Y ahí se acabó la historia, un fin du papo, se acabó toda la historia. ¿Y por qué no están haciendo eso? Bueno, porque parece que es la pistola humeante, ¿cierto? Es la prueba del crimen cometido, porque ellos tienen que tener una intención real, son los primeros que tienen que tener una intención de legitimizar a Lula, ¿cierto? Que no se transforme, que no entre con esta cosa que va a ser imposible, pero son ellos los más interesados en legitimizar el mandato de Lula, y lo podrían hacer liberando el código fuente. Eso que tú estás diciendo es el kit del asunto, es la clave, es la médula. Obviamente eso los medios de comunicación no te lo van a decir, ¿cierto? Jamás han hablado del código fuente, no lo han mencionado en ningún punto. Lo único que hablan de la gente de Bolsonaro que no respeta la democracia. Ese es el discurso vendido que tiene la mayoría de los medios de comunicación. Exactamente. Lo dijiste todo. Entonces, las acciones que se están tomando en este momento contra diputados, contra senadores, allanándole sus casas, lo que está haciéndose con señoras que estaban postradas en cama por hicieron algún comentario por WhatsApp porque ella hizo comentarios que no le parecía legítimo las elecciones, en fin, gente de la calle, gente que lo único que hizo fue estar con una bandera frente a un cuartel. Todas esas acciones tienen como única lógica un acto de desesperación de parte de Moraes, porque ven que todo esto que están realizando o todo esto que han hecho se les va a acabar, porque en algún momento, porque finalmente ellos están colocando combustible en el fuego, porque la reacción natural de alguien que se siente acosado bajo todas estas fórmulas que está tomando inconstitucionales e ilegales es generar rabia, generar odio de parte de una estructura que es una dictadura judicial y que desgraciadamente no puede terminar bien. Volvemos a la figura, ¿cierto?, de estos dos ratones que están en la esquina de la habitación ya mostrándose los dientes. Ese acto el video que estamos en un podcast, ¿cierto?, pero vamos a tratar para la gente que no lo vio, me imagino que mucha gente de habla hispana no ha visto este video. El video donde Moraes dice todavía tenemos mucha gente para meter presa y mucha multa para aplicar. Realmente se ve a un tipo en un surto psicótico, con una risa demoníaca, porque eso es lo que está representando, la única manera de poder ponerles a ustedes esto en contexto. Ahí te das cuenta de que yo percibí, además de que él estaba con miedo. Por supuesto, hablé con Roberto García, le dije, ¿qué opinas de este tipo de su lenguaje? Y me dijo, es difícil saber si está con miedo o no, porque esta gente no percibe el miedo de la manera que lo percibimos nosotros. Tienen una relación distinta con eso, pero claramente este tipo está en un surto, como dicen en Brasil, ¿cierto? Se le está mostrando que está fuera de sus cabales, y a lo mejor está mostrando su verdadera personalidad, esa que se esconde detrás de las declaraciones que hace, pero que en realidad es el Alexandre de Moraes que también se vio hace muchos años atrás, porque han emergido
videos de cómo es la verdadera personalidad de él, y es finalmente, lo tenemos frente a nuestros propios ojos, y además está haciendo conocido en el mundo entero por esta dictadura que está aplicando. Así que yo creo que está mostrando los dientes, y como tal dices tú, yo creo que son actos desesperados, de manotazos de abogados, y que normalmente esta gente con esta personalidad psicopática, por lo que hemos estudiado en otros programas, es gente que va a actuar así hasta el último momento. Hemos visto muchos, acuérdense ustedes de los casos que se han visto de gente con este tipo de personalidad que han llegado a tribunales y hasta el último momento ellos no paran. Por eso hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no paran? Si se dan cuenta que a lo mejor lo tienen todo perdido. Bueno, porque no reaccionan. Está frente a una persona que tiene problemas, serios problemas, que no siente empatía, que no siente una serie de cosas que a lo mejor usted siente. Entonces, eso lo hemos estudiado en otros programas. Pero eso es impresionante lo que estamos viendo. Es impresionante. Ahora, Carlos, hay un tema importante. Yo he escuchado algunos comentarios, leí algunos comentarios de algunas personas de tu canal, y que hace una pregunta que es muy, muy, muy lógica y me parece razonable y que es importante que la aclaremos. ¿Cómo es posible que un psicópata, un tipo que destruye la democracia de un país, un personaje que a todas luces no está cumpliendo las normas legales y que se está tirando contra los otros poderes, cómo es posible que una persona sea capaz de generar ese nivel de estrago? Y bueno, obviamente esta persona es un cobarde, él está rodeado a las 24 horas del día con guardias privados, le cuesta más de $100.000 mensuales, ¿no es cierto?, tener este equipo de Wagner, ¿no es cierto?, alrededor de él para apoyarlo, pero independiente de lo que pueda tener él como guardaespaldas, ¿no es cierto?, donde él trata a los brasileros. Hay un video también que dice que los brasileros son unos cobardes, cuando él está rodeado, detrás de él tiene 4 guardaespaldas. Claro. ¿Cómo es posible que alguien con esas características, ¿no es cierto?, en un país tan grande como Brasil tenga ese poder? Y bueno, y aquí viene de nuevo la introducción que tú diste del programa. Detrás de él hay gente, hay empresas, hay instituciones, hay países, hay organizaciones como el Foro de Sao Paulo. En el gobierno de Lula hay un agradecimiento que hace la FARC a Lula, que gracias a Lula consiguieron sobrevivir. El gobierno de Brasil, de acuerdo con los impuestos de los brasileños, financiaron la narcoguerrilla colombiana para seguir con su camino, ¿no es cierto? Entonces, existen organizaciones que son narcodelincuentes, que están asociadas a esto. Hay una diputada, la señora Carla Zambelli, que hizo una declaración muy fuerte en el Congreso, donde habla de la relación entre Lula, entre Moraes, el Supremo Tribunal, y el PCC, que es el primer comando conjunto, que es la organización mafiosa más poderosa que existe en América Latina, que controla una serie de rubros en este país, que ya llegó a Argentina, está en Paraguay, está en Chile, está en Colombia. Incluso se habla de que el PCC incluso fue parte de la organización que mató a un fiscal paraguayo en su luna de miel en Colombia. Entonces, estamos hablando de una cosa continental muy poderosa, y de ahí nace, ¿no es cierto?, esta lógica de parte de Bolsonaro y su equipo, de que estamos al frente de una situación de una invasión extranjera, y que ya las células están en Brasil, que en cualquier momento se activan y empiezan a generar conflicto. Es lo que está pasando en todo el continente, en toda América Latina en general, ¿cierto? Es la misma historia de siempre, que la gente primero se compró el cuentito de la igualdad, ¿cierto? Después de la dignidad. ¿Qué dignidad te va a traer un narco? Porque de eso estamos hablando acá. La cosa es tan grave para usted, a lo mejor, que escucha esto por primera vez o que no ha tenido acceso a esta información antes, que hay que medirse para hablar aquí, ¿cierto? Porque hay información que nosotros tenemos también que no podemos hablarla así libremente, porque estamos hablando de organizaciones criminales. Eso es lo que hay detrás de esto. Si el ejército brasilero, bajo el mandato soberano del pueblo, que es completamente distinta además la figura de la Constitución brasilera para nosotros poder entenderla. Yo recién estoy tratando de meterme ahí y tratar de entender que es algo completamente distinto.
Así que también cualquier interpretación, a lo mejor de golpe de Estado, podría estar muy alejada de lo que usted entiende como un golpe de Estado y podría estar tremendamente equivocado por no conocer las leyes, por no conocer la Constitución misma. Podría ser una mala interpretación y creo que mucha de la prensa va a caer simplemente en ese tema, no por una mala interpretación, sino que por propaganda. Pero ese tema es tremendamente complejo porque estamos hablando de que en Brasil las Fuerzas Armadas pueden ser activadas por pedido del pueblo. Es por eso que Bolsonaro le dice a la gente, Claro, ustedes deciden mi destino, lo que va a pasar conmigo, ¿cierto? Ese destino es, como decías tú, irse preso o que lo terminen asesinando. así es. Ya lo intentaron asesinar. Es que la gente parece que se olvida de quién es esta persona. Él ya puso su vida él estuvo realmente en la primera línea, ¿cierto? Cuando ya era candidato, porque aquí estamos hablando recién de una organización criminal, ¿cierto? Cuando ya era candidato, ¿quién mandó a matar a Bolsonaro? La gente parece que no se olvida de eso. Entre paréntesis, parece que se olvida de eso. que Carlos, te quería comentar una cosa que apareció el otro día. Uno de los abogados del tipo que intentó asesinar a Bolsonaro, por órdenes de un tribunal X, le hackearon, no le hackearon, le investigaron los llamados telefónicos, ¿ya? Y se vaciaron las informaciones y se llegó a deducir, ¿no es cierto?, en forma absolutamente legal, la relación que existía entre del personaje que intentó asesinar a Bolsonaro y el PCC, el primer comando conjunto, que es esta organización mafiosa. O sea, ya tenemos claro que el tipo fue financiado, acogido y recibiendo las balas, recibiendo los celulares del hotel que fue pagado por una organización criminal. Ahora la pregunta que viene y que se deberá develar dentro de los próximos días es ¿quién dio la orden? Ahora, el Supremo Tribunal corrió rápidamente detrás de esta situación para cerrar el caso. ¿Por qué crees que Bolsonaro yo tengo la duda ahí, ¿por qué crees que no ha investigado, o sea, lo ha investigado? ¿Por qué no se ha sabido más de lo que pasó ahí? El otro día trascendió, no sé si era real o no, porque no lo escuché, pero no me pude meter, a lo mejor tú lo viste, la noticia de que el mismo asesino habría confesado que él lo mandó a matar. Que le había dado la orden, ¿cierto? No sé si eso lo pudiste ver o si es oficial o no. Pero hay muchas cosas raras ahí que no cuadran. Bueno, tú lo dijiste al principio del programa, la cantidad de información es gigantesca y hay muchísima información. El nivel el trabajo que requiere esto es de muchas horas diarias para poder filtrar. Efectivamente, hay algo de eso. Yo no me atrevería en este momento a confirmarlo oficialmente porque claro, los medios de comunicaciones oficiales que son Globolillo, Globo Basura, junto con Folha de Sao Paulo, que le dicen Data Falla, en fin, y todas estas redes que ocupan gran parte de las comunicaciones normales están en este momento con la camiseta de Lula y este grupo de personas. Y por otro lado, Carlos, y tú lo mencionaste al pasar, pero creo que nuevamente, en Brasil la persecución contra las redes sociales es brutal. Brasil probablemente es el único país de América Latina y no sé de Norteamérica donde gran parte de la información las personas la reciben a través de las redes sociales y la credibilidad que tienen las redes sociales es superior al 75%. Esto es muy importante y el Supremo Tribunal ha hecho un trabajo de demolición importante. Y esto lo dijimos en un programa anterior, para prohibir redes sociales, para cerrar canales, para prohibir palabras, exigir que ciertas cosas se tengan que decir. En fin, la persecución y la censura que están recibiendo las personas que hoy día son librepensadores dentro de las redes sociales en Brasil es brutal. Incluso hay programas y canales en Brasil que solamente pueden ser vistos fuera de Brasil. Sí. No perdamos de vista que en algún momento en tu programa dijimos que hasta Telegram estuvo a punto de ser clausurado en Brasil. Sí. Y que tuvo que negociar con el Supremo Tribunal para hacer una censura
en relación a lo que a grupos que podían decir alguna cosa dentro de Telegram. Pero si los grupos a cada rato se tienen que cambiar los nombres, ¿cierto? Para que no los identifiquen. Es una locura. Los canales de YouTube están todos desmonetizados. Canales que yo seguía, de repente me metía para saber lo que estaba pasando allá. Yo entro hoy día, están todos pidiendo cooperaciones económicas. Antes no lo hacían de la manera que lo hacen hoy día por razones obvias, porque se podían autofinanciar. Hoy día están todos desmonetizados. Todos, ¿sí? Pasaron la guadaña, ¿cierto? Como se dice en el campo. Y los cortaron a todos. Entonces están con serios problemas de subsistencia. No sé, qué bueno que ponga eso en contexto porque es brutal. El nivel de censura es algo nunca antes visto. Hay periodistas exiliados, políticos que ahora tienen que andar con la tobillera electrónica, producto de este personaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero Bolsonaro es el dictador, ¿cierto? Bolsonaro es el malvado, el dictador, es una inversión total de la realidad, Es brutal la censura. Disculpen, señores auditores, señoras auditores, que no podamos decir todo lo que querremos decir, porque tenemos miedo justamente a que pase lo mismo con este canal, con este tremendo canal, pero en el fondo era para explicar lo difícil que es para nosotros poder recabar información. Me extendí un poco la explicación, pero por favor, tómenlo de esa forma, sepan leer entre líneas y nosotros vamos a hacer un tremendo esfuerzo para seguir comunicándoles lo que creemos que es lo correcto y lo que ustedes pueden saber y deben saber. Sacan ustedes sus propias conclusiones y los vamos a ayudar en ello también. Bueno, yo creo que como siempre la gente sabe aquí en Contracultura Radio, ese es el espíritu del programa. Así que bueno, vamos a en estos últimos minutos para ir cerrando esta sesión, ¿cierto? Porque esto parece una sesión, por lo menos para mí, tengo 1000 cosas en la cabeza, pero creo que lo concreto aquí es que está habiendo un movimiento gigantesco, o sea, se está llamando, para que ustedes tengan una dimensión de esto, porque en Brasil todo se hace a lo grande, ¿cierto? Ellos tienen una conciencia de la dimensión que tienen, de la estatura, ¿cierto? En el mundo, cosa que tienen muy pocos países. Lo tiene Rusia también, curiosamente, China, y Estados Unidos está perdiendo totalmente el norte de la dimensión también. Pero estamos hablando de gente que piensa como potencia mundial. No piensan como pensamos nosotros los chilenos, o piensan los colombianos, o los peruanos, no. Aquí es distinto. Ellos están llamando a ser la mayor manifestación en la historia. Para el día 19. Creo que es 18 y 19. Y están llamando no solamente a ser la mayor manifestación de la historia, sino que están llamando a hacer la historia y a inspirar al mundo. O sea, yo no sé si se dan cuenta del tamaño de esto. Y además están hablando de que Brasil, a través de estas manifestaciones, va a inspirar a otros países. Que la misión del Brasil es inspirar a otros países. Que la misión del Brasil además es ser el celador, como dicen ellos, ¿cierto? El corazón del mundo, el guardián, ¿cierto? De la fe mundial. Algo que yo creo y que he repetido en este canal durante años cuando me referí al Brasil. La estatura espiritual que tiene el país, creo que es lo único que lo puede salvar y que puede mostrarle al mundo cuál es la diferencia entre un país que tiene fe y un país que está comandado por el derecho natural en el fondo, ¿cierto? Donde sus habitantes realmente están pidiéndole a la persona indicada que los ayude. Porque aquí hemos visto cadenas de oraciones, aquí se está entregando el país, ¿cierto? A Dios. Y la gente está pidiendo la ayuda de Dios para salir de esta situación. Esto es tremendo. O sea, la dimensión que tiene esto es tremenda por lo mismo, porque podría dar una señal clara al mundo de por qué el resto del mundo está fallando, por qué el resto del mundo está cayendo en esto y cómo realmente se combate esto. Primero, creo yo que es volver, ¿cierto?, al orden natural. Creo que eso está ahí. Y también yo siempre he dicho y siempre he creído que la manera de poder combatir esto es de manera pacífica, ¿cierto? Porque estás enfrentado a carteles de otra dimensión y
Con esto termino, pero eso la única manera de combatirlo es con la altura moral, ¿cierto? No poniéndote al nivel de ellos, jamás, porque si no, no vamos a cambiar el mundo, vamos a seguir cayendo en las mismas cosas que hemos caído durante todo este tiempo y no vamos a progresar. Estos tiempos ya no perdonan ese tipo de cosas, no estamos en los años 70. Entonces creo que aquí hay una dimensión completamente desconocida que podemos tener aquí cualquier sorpresa y podemos ver quizás hasta un milagro, amigo mío. Mucha, que dijiste hartas cosas súper entretenidas como para hacer cada una de ellas un programa. Efectivamente, estamos en una situación que es distinta. Brasil, y Bolsonaro y las Fuerzas Armadas no están pensando en una guerra típica con tanques, con balas, con eso, porque en el fondo están pensando en una cosa de que si es necesario tener que usarse, se lo van a hacer. Y hasta el momento no se ha hecho. Y hay un proceso que tiene que realizarse en forma constitucional y en forma legal. Estamos frente a una guerra distinta, estamos frente a una guerra híbrida, estamos frente de gente que es experta en este proceso, que el Foro Sao Paulo ha hecho un trabajo de demolición de toda América Latina, lo está haciendo con Estados Unidos. Hay un proceso muy fuerte de deconstrucción de la sociedad en términos valóricos. El brasilero lo sabe, la familia brasilera lo sabe. El brasilero es un personaje tremendamente pacífico. Yo como chileno puedo decir que hay muchas cosas que a mí me llaman la atención y que yo reaccionaría totalmente diferente. O sea, probablemente yo ya le habría pegado un piedrazo a Moraes o como en Chile utilizan en tirarle un escupitajo a alguien, ¿no? Aquí eso no se hace, ¿te fijas? Efectivamente hay violencia que es potente, que es la violencia de la favela, pero es impactante ver cómo la gente con estos 40 y tantos días de manifestaciones, con lluvia, con sol, la gente rezando de rodillas en las calles pidiendo esta cosa, esta ayuda de Dios, esta cosa espiritual, y que yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. No. Ahora, Brasil yo creo que no quiere ser ejemplo para nadie. El principal enemigo que tiene Lula y tiene su comparsa de delincuentes es la memoria. Está demasiado reciente, ¿no es cierto? El hecho de que hasta hace 6 años atrás, 5 años atrás, el país estaba totalmente corrupto. Series de Netflix dieron cuenta de esto como o mecanismo, donde toda esta toneladas de dinero se perdieron de las arcas públicas a través de pagos ilegítimos. Más de 100 personas fueron apresadas, ¿no es cierto?, y cursaron prisión. Uno de ellos hoy día es el ministro de Finanzas que va a tener el próximo posible gobierno de Lula, que es el señor Haddad, que el Mercurio de Chile hablaba de que importantes profesionales van a asumir cartera estratégica dentro de Brasil. Efectivamente, el señor Haddad es abogado, no es economista, hizo un curso de economía de 4 meses, ¿no es cierto?, para dar una clase de leyes, y ese es el personaje, esa es la caterva de delincuentes que están asumiendo cargos estratégicos como el ministro de Justicia, en que va a prohibir decir que Lula fue ladrón. Un tipo que estuvo asociado a la corrupción, a robo, Cuyo primer en el norte de Brasil. Claro, cuyo primer discurso cuando le preguntaron Entonces, en ese video que circula en blanco y negro, perdona que te interrumpa ahí, pero es para poner esto en contexto, el primer discurso, cuando estaba en una entrevista y le preguntan ¿qué va a hacer usted lo primero cuando sea presidente del Brasil? Meter a todos los bandidos en la cadena, ¿cierto? Meter a todos los bandidos presos, porque no puede ser que estén circulando libres. Ese era Lula, así con esa pomada, con ese discurso llegó a conquistar, a engatusar, ¿cierto?, al pueblo. Perdona que te haya interrumpido ahí, pero eso es arqueología de lo que está circulando ahora en redes sociales. Bueno, este tema de la arqueología, de las tapas, como dicen aquí, o las carátulas de los principales medios periodísticos de la época, en esta red social que tenemos tú y yo, que compartimos, podemos dárselo a tus espectadores. Efectivamente, ahí la gente puede ver cómo pueden ver de que el gran enemigo de estas fuerzas del mal que en este momento están agitando Brasil tienen un pasado horroroso, y la gente que tiene memoria, que sabe que eso aconteció, no quiere volver a repetirse el plato. Entonces, el principal enemigo es la memoria. Ahora,
No, Bolsonaro es un personaje que obtuvo 58 millones de votos. ¿Cuánto sacó nuestro amigo Trump en Estados Unidos? ¿Cuántos votos obtuvo? Eh, ¿Te acuerdas? Era por ahí. por ahí creo, no me acuerdo, no, en este momento no me acuerdo, pero me gusta saber dónde estás llevando la cosa en estos últimos minutos. Y justamente quería mencionar. Entonces, entonces nos estamos dando cuenta de que Brasil, siendo un país subdesarrollado, ¿no es cierto? Es un país que es la golosina, ¿no es cierto?, para grandes potencias. Lula mencionó en algún momento que dentro de su gobierno él se asoció a Alemania y Noruega para explotar el Amazonas. Claro, claro. ¿Mm? Y que el Amazonas no era brasilera, sino que era patrimonio de la humanidad. Entonces, podemos ir hilando dentro de este programa estas ideas que aparecen como inconexas unas con otras, que existen, ¿no es cierto?, fuerzas importantes que quieren aceptarle un golpe a Brasil. Y si Brasil sale de esta en forma pacífica, constitucional y en forma legal, va a ser un ejemplo para el mundo. Pero no porque los brasileños quieran ser un ejemplo, es porque en este momento tenemos dos opciones. O Brasil se libera de esto o se derrumba, porque ya tiene un poder judicial corrupto y un gobierno corrupto como el de Lula. La verdad es que Brasil se acaba en un año. Así de simple. Claro. Y la agenda es distinta porque ahora viene a toda velocidad. Imagínate el atraso que hay en Brasil, el atraso respecto a la agenda. Acuérdense lo que pasó con Trump. Cuando llegó Biden al poder, el primer trabajo fue encerrarse, ¿cierto?, en la oficina oval, probablemente a firmar no sé cuántas órdenes ejecutivas, porque el país había sufrido un atraso respecto a los programas y a los programas que tenían, el tema del clima, el tema de terminar con los combustibles, el tema del el cambio climático, el tema de todo lo que involucró La agenda de género. la agenda de género, todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, con los programas del Foro Económico Mundial, etcétera. Del Deep State también, porque eso es promovido también desde esas instancias. Entonces, por eso mucha gente dice, bueno, aquí, y están muy ciertos de lo que están diciendo, aquí no tenemos tiempo. O sea, este tipo llega al poder y quiere inmediatamente desarmar a la población, quiere inmediatamente volver con las campañas masivas de vacunación a pesar de todos los efectos adversos que están saliendo y de la información que es ya tipo Frankenstein que se está liberando por parte de diversos médicos, por parte de diversos estudios, peer review papers que están apareciendo en todas partes, escándalos dentro de los gobiernos como el gobierno de Japón, una serie de cosas. O sea, este castillo de naipes se podría derrumbar. Porque está basado en la mentira, en el engaño, en la decepción. Ahora, dentro de Estados Unidos está también surgiendo esta narrativa muy diferente a lo que han hecho los americanos en el último tiempo, que deberían aprender mucho lo que se está haciendo en Brasil. Mientras Trump está sacando, no sé si viste el último posteo que hizo un héroe, ¿cierto? Sale Trump como superhéroe. Y los brasileños están en la puerta del cuartel. Entonces Trump dice se necesitan nuevos superhéroes. Entonces ahí tú te preguntas, o no, este tipo, porque no quiero entrar a juzgar eso, yo entiendo la importancia del superhéroe, ¿cierto? El superhéroe para lo que ha significado la cultura americana y lo que hace además para levantar la moral del pueblo, y los superhéroes se crean en tiempos de depresiones, ¿cierto? Pasó con Superman, que se creó para la depresión. Ahora Trump quiere crear un nuevo superhéroe. ¿Pero para qué? ¿Para que un político salve al pueblo? La diferencia es que en Brasil la gente está ejerciendo y diciendo, aquí el dueño del país soy yo. Y yo estoy demandando que el ejército intervenga para que nos salve del comunismo. ¿Te das cuenta la diferencia? Lo otro parece fake incluso. Podrías llegar hasta a cuestionarte si este Trump es una especie de Zambelli, ¿cierto? Como la Zambelli, que también ha sido muy cuestionada, esta diputada, por lo mismo. Porque le trata de dar una solución política a un problema que está en manos del pueblo. Entonces a ella también la han cortado hasta cierto punto de la gran mayoría de los movimientos, ya la han cuestionado. Y están diciendo no le hagan caso a ningún político, aquí los que mandamos somos el pueblo, vámonos y concentrémonos a estar en las puertas de los cuarteles, porque eso es lo único que nos puede dar garantía de ejercer nuestro derecho soberano y darle la orden, el mandato a las Fuerzas Armadas para que salven al Brasil.
Qué interesante lo que acabas de mencionar y quiero confirmarlo con un video que lo pueden también escarbar en redes sociales de hace un par de días, donde Bolsonaro abrió las puertas de su casa en Brasilia y entraron cientos de personas, ¿no es cierto?, a su patio, compartió con ellos, las personas estaban al otro lado de una fuente de agua que había y él habló y se paseó. Eh, Hay una imagen que quedó en tu retina, ¿no? Que lo comenzábamos fuera de programa, de una niñita que el papá la ayudó a cruzar esta fuente de agua Sí, y Bolsonaro la abrazó y lloró legítimamente. con ella, sí. Y él dijo claramente, con ella, ¿no? Y el cariño que la gente siente por él es maravilloso, pero es un cariño humano, él no es Superman. No, Él lo ha dicho muchas veces y lo ha repetido hasta el cansancio, porque la prensa globalista está leyendo cada coma y cada palabra que él dice para colocarlo arriba de la tarima y ajusticiarlo en la plaza pública. Y él ha sido muy cuidadoso con lo que dice. Él dice, señores, eh, el poder está en ustedes, el poder reside en el pueblo. Díganme ustedes qué quieren que yo haga. Entonces, esto es el anverso a la medalla de Trump y suena como una parodia, como un meme, ver a Trump, ¿no es exacto. cierto?, Haciendo. vestido de Superman. Entonces, aquí Bolsonaro le dice a la gente, no, señores, son ustedes los que deciden, yo no. Yo he sido mandado por ustedes. 58 millones de personas votaron por mí, pero son las personas las que me dieron el poder. Yo no tengo este poder porque yo me lo inventé. Y esto es un tema tremendamente importante para hacer una analogía con los Fundamental. Estados Unidos o con otros dictadorcillos que hay alrededor de América Latina que los conocemos también en su forma de ser. No, es fundamental lo que acabas de decir tú, porque uno es es la realidad, ¿cierto? Este hombre que no ha cambiado con el poder, este hombre que dice, bueno, yo soy igual que todos, yo, por ejemplo, no me he vacunado, entonces voy a comer en la calle, incluso haciendo una visita de Estado. Eso no lo hace no lo hace ninguno de estos pelafustanes que tenemos en el poder hoy día y que no pueden andar por la calle solos y solamente lo que reciben son abucheos. Bueno, Bolsonaro tampoco tiene un equipo de protección muy justificado por lo que ya le pasó, ¿cierto? Pero volvemos a lo mismo. El apoyo popular que tiene Bolsonaro, yo creo que no lo puedes comparar con Trump. Porque las manifestaciones, me refiero al apoyo popular, a la cantidad de gente que se muestra. Yo he estado, lo he dicho antes, he estado en rallies de Trump, pero no es nada comparado a lo que yo veo en Brasil. Nada, es absolutamente despreciable. Aquí la gente va, se moviliza y están actuando más como una potencia en Brasil que en Estados Unidos, con una conciencia de lo que realmente está sucediendo en el mundo, porque creo que, lo voy a repetir una y otra vez, es un país que no ha perdido su esencia. Y esa esencia conservadora que tiene el Brasil de conservar lo que es bueno, ¿cierto? Conservar aquello que uno ama es... creo que está haciendo, puede hacer y está haciendo toda la diferencia en este momento. No sé qué... Así es. Mira, estamos terminando el programa. Yo sé que ha sido un programa con mucha información. Hay mucho más, pero lo vamos a dejar hasta acá para que también puedan procesar todo esto que han recibido a través de este audio, a través de este programa aquí en el podcast de Contracultura. Palabras finales. ¿Tienes algo que no haya tocado, que te gustaría poder poner en contexto? No te quiero preguntar qué crees tú que es lo que va a pasar acá. Creo que no es ese el objetivo del programa, pero el micrófono es tuyo para que digas lo que quieras. Sí, gracias, Carlos. Mira, no se pierdan los programas anteriores, no se pierdan los próximos programas. Esta es una noticia en desarrollo. Estamos trabajando con Carlos intensamente. En mi caso, mi equipo y yo nos pasamos varias horas al día escarbando información para poder entregarles lo mejor. Hay mucha información. Queremos escucharlos, queremos saber de ustedes, queremos que nos escriban, que nos hagan preguntas, porque eso nos va a permitir
ordenarnos y hacer programas mucho más dirigidos hacia Sí. preguntas específicas, porque creemos que es tanta la información que de repente nos perdemos y posiblemente pasamos a llevar alguna cosa que creemos que ustedes ya saben y queremos saber, bueno, qué es lo que les gustaría conocer. Solamente eso, terminar con pedirles que nos digan y hacer un poquito de retroalimentación dentro de lo que se puede hacer en canales que no están al vivo como este. Mira, excelente tu recomendación, excelente, y nos sirve para todas las personas que van a escuchar este programa en Contracultura Radio para que se suscriban. Si usted está escuchando este programa a través de Spreaker, le pido un llamado a la acción. ¿Qué es lo que puede hacer usted para poder apoyarnos y seguir mejorando esto? Es suscribirse a Spreaker. Por ejemplo, se puede suscribir a Spreaker y de esa manera va a poder comentar en los podcasts, que esta es una plataforma nueva que estamos utilizando. Porque esto no se puede hablar por otras plataformas que están siendo controladas. Así que ese punto es clave, que se puedan suscribir a Spreaker y nos puedan dejar sus preguntas y a ver si cuando hay una cantidad interesante de personas que estén suscritas, no sé, unas 30 personas a esta plataforma, podemos hacer a lo mejor alguna transmisión en vivo y la gente va a poder hacer porque esta plataforma permite hacer eso, sus propias preguntas, pero para eso van a tener que estar registrados. No se pierdan esta oportunidad porque yo escucho muchas cosas y la información que le hemos entregado a ustedes hoy día no está en cualquier parte. Así que eso creo que es un gran valor y Juan Ignacio también está allá, está viendo todo esto de primera mano. Me consta la cantidad de horas diarias que se pasa tratando además de traducir y tratar de interpretar todo esto que está pasando. Así que es realmente impresionante. Gracias, Juan Ignacio. Nos vemos en un próximo programa. Vamos a estar atentos ahí y necesitamos tu apoyo para seguir funcionando. Estamos ampliando nuestra operación de una manera que ni te imaginas. En este momento no voy a dar más detalles de muchas de las cosas que estamos haciendo, pero se vienen muchas novedades, mucha inversión también en el canal en distintas áreas, pero todo eso lo vamos a poder hacer en la medida que nos sigas cooperando. Esta Navidad considera apoyarnos y suscribirte a nuestras membresías. ¿Qué es una membresía? Bueno, puedes apoyar el canal a través de 3.500 pesos mensuales, CLP, pesos chilenos, o simplemente $5 para que nos puedas apoyar y para poder seguir generando mucho más contenido. Esta Navidad considera apoyar a los que siempre hemos estado contigo. Hazte un regalo también, haznos un regalo de esa manera para poder seguir entregándote lo mejor. Los links los vas a encontrar abajo en la descripción del video y no olviden suscribirse a Spreaker y a Spotify si están escuchando esto por esta plataforma para que veamos el tema de las preguntas y respuestas y si Dios quiere poder hacer un vivo. Quedan pocos días para que se defina esta historia, se está hablando del 19. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, vamos a estar atentos. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.